Hola queridos amigos en Facebook, soy Temis de la Peña y estoy aquí con otro miércoles más de plática edificante de ciencia de la mente. Hoy vamos a hablar sobre qué queremos decir con el silencio. Como siempre estamos leyendo, recuerden el libro Viviendo la Ciencia de la Mente de Ernest Holmes, y de la página 429 a la 434. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué queremos decir con el silencio? Nos dice, en el mundo metafísico escuchamos frecuentemente a la gente hablar de ir hacia el silencio. Naturalmente, uno se pregunta, ¿qué es esto del silencio? Y si hay algo que debemos evitar, es la confusión. Para hacer simples los pocos hechos sencillos de la ciencia de la mente, para lograr una técnica simple y definitiva para su práctica, que es lo más importante, y al mismo tiempo dar un valor espiritual apropiado a la misma, es tu objetivo completo y propósito estudiar una de las más finas de todas las artes, el arte de la sanación espiritual mental. Muy frecuentemente la gente dice, ¿qué significa eso del silencio? O pueden decir, he estado leyendo acerca de cómo llegar al silencio. Y tú necesitarás explicarles que la idea misma de llegar a algún lugar llamado el silencio es confusa en sí misma. Con gran paciencia encontrarás necesario señalar el simple y directo enfoque del principio, y particularmente a la necesidad de mantener un estado de autoconciencia en todo momento. Y más que nada a esto se refiere Ernest Holmes. El silencio significa tener un estado de autoconciencia. ¿Eso qué significa? Poder ir hacia adentro de nosotros. Por eso recomendamos mucho la meditación para practicar ir adentro de nosotros, porque es algo que en la educación del mundo occidental no se acostumbra tanto, en el mundo oriental es mucho más natural. Entonces, es ir adentro, es meditar, es dejar de distraernos con lo que está afuera, es dejar de ver, de escuchar de lo que está afuera, y es entrar y observarnos a nosotros mismos y escucharnos a nosotros mismos, pero en nuestro interior. ¿Ok? Dice, toda vida está en movimiento, o al menos toda vida manifiesta está en estado de vibración. Pero en el centro mismo de esta vibración parece haber algo que es estático, algo que no se mueve, y sin embargo, del cual todo movimiento debe venir. Podemos comparar esto con el creador y su creación, el artista y su arte, o al pensador y su movimiento. El pensador existe antes que su pensamiento. El creador existe antes que cualquier creación en particular. Y dentro de toda acción hay evidentemente un principio que no se mueve. Podemos ponerlo de este modo: Dios no se mueve, pero el movimiento tiene lugar dentro de Dios. El espíritu no se mueve a ninguna parte, pero todas las partes en particular existen en el espíritu, y todas las partes en particular que existen en el espíritu están en movimiento. Es una maravilla el pensar en el universo, en el cosmos, en cómo estamos hechos y cómo estamos hechos a imagen y semejanza de esa gran inteligencia, de ese gran poder creativo que es Dios. Y sabemos que todos tenemos estos poderes de pensar y con ese pensamiento crear algo. Cada vez que pensamos estamos creando algo. No hay pensamientos que no creen, todo pensamiento crea. Y somos seres creadores en todo momento. Tenemos el poder divino creativo. Entonces estamos creando nuestra vida, nuestro universo en todo momento. Pero ¿qué es importante entender aquí de ese silencio? O sea, hay que ir ahí, a ese lugar, también yo le llamaría el lugar del observador. O sea, nosotros
tenemos los pensamientos o hacemos creaciones, pero no somos ni la creación ni somos el pensamiento. Y sí se tiende mucho a confundir muchísimo, incluso en teorías psicológicas, o sea, como el identificar a la persona con el pensamiento. Y no. O sea, somos seres creadores, que lo importante es que podamos tener esa conciencia, esa autoconciencia de ir a nuestra mente superior, a nuestra mente superconsciente, para que desde ahí, que es una mente no dual, estamos creando y estamos creando desde el amor, y es desde donde creamos esa vida que es el bien y que nos lo merecemos. Cuando es cuando no, y que es lo que hacemos muy a menudo porque no nos lo han dicho, pues vivimos más desde la mente dual, desde la mente subconsciente, desde la mente que divide, desde la mente que dice yo y tú somos diferentes, somos otros, yo estoy bien, tú estás mal, y es ahí donde empiezan todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Ir a ese lugar del pensador, del observador, que es observar, estar en ese lugar. Lo tenemos, si entramos al silencio y nos observamos, desde ahí podemos observar qué pensamos. Y cuando tenemos esa capacidad de estar en ese espacio en donde observamos qué pensamos, pues podemos, cuando estamos pensando cosas positivas, pues dar muchas gracias de que estamos en ese estado de positivo y sabemos que estamos creando algo bien para nosotros y para el mundo, porque somos uno, desde ahí es la mente no dual. Y ¿qué pasa? Que cuando tenemos algún pensamiento, algo que nos duele, algo que nos lastima, algo que nos hace tener un pensamiento negativo, pues en ese mismo espacio es un espacio de transformación, donde lo que hacemos es pues tratar de relacionar de dónde viene eso, que nos recuerda, y entonces ahí hay que entrar a un trabajo de perdón, o sea, perdonar eso que nos pasó, perdonarnos a nosotros por haber sentido tan mal y haber entrado en ese círculo vicioso de sufrimiento, pero dar gracias que ya salimos y se hace la transformación. Entonces esa es la gran diferencia, eso es a lo que nos estamos refiriendo con el silencio. Aquí dice, continúo con lo de Holmes, dice, ir al silencio no significa que nuestras reacciones, ya sean físicas o mentales, se borren, porque si lo fueran, pasaríamos a la inconsciencia. No estamos tratando de descubrir cómo ser menos, sino cómo ser más nosotros mismos, exactamente. Y entonces lo que pasa es que cuando hemos sufrido, ahí es donde entra el miedo y empezamos a tener esos sentimientos de baja autoestima. Pero hay que volver a recordar, o sea, todo lo que somos seres divinos, que somos una expresión individualizada del espíritu, que estamos teniendo una experiencia, un momento, que nuestra vida es eterna, que venimos de mucho y vamos a mucho más eternamente. Ay, se me fue aquí la máquina, se me fue el texto, pero vamos a leerlo de aquí. Dice, Jesús dio un buen ejemplo de ir al silencio cuando nos dijo que cuando oráramos debemos entrar en el armario y cerrar la puerta. Es evidente que no se refería a un armario real. Él no puede haberse referido a ningún espacio físico en particular encerrado, como un pequeño cuarto. Su lenguaje era simbólico, como todo en la Biblia, ¿ok? Entrar en el armario significa retirarse a la propia mente, al interior de nosotros, porque es de la propia mente que la creatividad que poseemos emana. ¿Okay? Entonces hay que ir adentro y no nos educan mucho en el occidente ir adentro. Ahora con la pandemia, con todo lo que ha pasado, que está pasando en el mundo, tenemos muchas oportunidades de ir adentro. Hay más silencio afuera, pero no importa qué esté pasando afuera, lo importante es que hagamos el espacio y cada uno lo decide para que vayamos al silencio de adentro, para que vayamos a esa mente que puede observar y que puede modificar, transformar cuando hay un pensamiento de dolor y no quedarse en el sufrimiento, no quedarse en el círculo vicioso y, claro, agradecer y crear mucho más pensamientos positivos, pensamientos de amor. Dice, se ha hecho referencia al armario como el lugar secreto del Altísimo, el Sancta Sanctorum.
y como el tabernáculo del Todopoderoso y simboliza los procesos silenciosos de la naturaleza. El principio creativo en la vida de las plantas es silencioso, por ejemplo. Los procesos de la naturaleza son silenciosos. La causa invisible es siempre silenciosa. La expansión y la autoexpresión son siempre la liberación de una energía que ya existe en el centro del medio o vehículo en desarrollo o en expresión. ¿Ok? Entonces sí, si nos fijamos, las plantas no hacen ningún ruido y cuando vemos ya sale una flor más, ya sale una hojita más. Es un proceso maravilloso, con una inteligencia infinita maravillosa y es totalmente en silencio. Entrar en nuestro armario es hacer a un lado la confusión externa, el choque entre la voluntad y la intención. Juzgar no desde las apariencias externas, sino desde la tranquilidad interna. Un sabio chino dijo que todas las cosas son posibles para aquel que pueda practicar perfectamente la inacción, que no es más que otra cosa, más que otra forma de decir, aquíétate y recuerda que yo soy Dios. Se nos dice que Dios no está en el viento ni en el terremoto, sino en la silenciosa vocecita interior. Ya esa vocecita interior es a la que invitamos en Ciencia de la Mente a ir a escuchar. Esa es la voz de la intuición, esa es la comunicación directa con el espíritu. Es evidente que el armario no es un lugar de olvido mental y espiritual, pues sigue habiendo un movimiento de conciencia. El que practica este movimiento de la conciencia en el silencio está practicando la inacción a partir de la cual fluye la acción. ¿Okay? Entonces es el lugar del observador, esa mente superconsciente, desde ahí, desde esa mente creadora que está siempre ahí, vamos a generar la acción para generar nuestra vida y nosotros vamos a decidir la calidad de nuestra vida con la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Aquietarse y saber que yo soy Dios es entrar en el santuario de la propia conciencia. De este centro procede la vida. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Aquí, en nuestro lugar secreto del Altísimo, en la cámara interna de nuestra propia alma, están escritas las palabras sagradas yo soy con mayúsculas. Es desde esta conciencia, desde este yo soy, concebido en un reconocimiento silencioso, que el poder fluye. Todos tenemos esto, todos tenemos este poder y lo tenemos todo el tiempo. No se mueve, el poder está ahí y está en todo. Se ha dicho que solo el sumo sacerdote puede entrar en el recinto sagrado. El sumo sacerdote simboliza nuestro propio ser divino. Todo lo que pertenece a la causalidad externa debe ser dejado afuera, porque nunca descubriremos la verdadera causa creativa mientras estemos limitándola a cualquier efecto existente. Entonces, no perdernos en el mundo de los efectos. El mundo de los efectos hay que verlo, hay que vivirlo. Si no nos gusta, quiere decir que hay que venir a cambiar la causa. Si nos gusta, hay que agradecerlo mucho y seguir adelante. No juzgamos correctamente cuando lo hacemos solo por las apariencias. Eso también hay que recordarlo y yo creo que un poco es la lección que nos trae esta pandemia, que había muchas cosas que se hacían por apariencia, que se presentaban así por apariencia y a la gente ya no le importaba el fondo de las cosas. Y yo creo que ahorita esto nos llevó a todos a un examen de conciencia, a un ir adentro, a un ir a conocernos en este estado de emergencia, cómo reaccionamos, cómo sentimos, cómo pensamos, qué nos sobraba, qué nos faltaba, y todos estamos en ese ajuste, pero que es para elevar nuestro nivel de conciencia. Debemos entrar en el armario y cerrar la puerta. Nuestra mirada mental debe dirigirse hacia arriba y hacia adentro, no hacia afuera, porque este es el secreto lugar del secreto del Altísimo. Luego se nos dice que habiendo entrado en este lugar secreto y habiendo cerrado la puerta y habiendo dejado temporalmente fuera las apariencias externas, es decir, los hechos creados y las circunstancias,
Y no olvides, dice, que esta exclusión incluye al pecado y al pecador, toda causa y efecto erróneos y las ideas que nieguen la unidad del bien, porque estamos trabajando no desde la mente dual, sino desde la mente no dual. Hemos entrado en el silencio. Eso significa el silencio. Seguimos estando vivos, despiertos y totalmente conscientes. No somos menos nosotros mismos, sino más nosotros mismos, porque somos ese espíritu, esa expresión individualizada del espíritu, y solo ahí adentro lo podemos escuchar y observar. Hemos entrado más conscientemente en ese lugar de inacción del cual la acción procede. Es cierto que entramos en lo absoluto en la medida en la que nos retiramos de lo relativo y viceversa. El siguiente paso, se nos dice, es dar a conocer nuestras peticiones en secreto. Entonces ahí tenemos todas nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestros deseos. Los escuchamos y los está escuchando esa mente superconsciente. Es evidente entonces que es el lugar secreto del Altísimo, este tabernáculo del Todopoderoso, esta cámara interna no es un lugar donde pasemos a la inconsciencia, tampoco es un lugar donde nuestra conciencia deja de operar como una entidad individual. Siempre somos aquí en esta dimensión una expresión individualizada del espíritu. Se nos dice que lo que deseemos debemos darlo a conocer, lo cual implica el máximo grado de especialización y uso consciente de la ley. Hacemos saber nuestras peticiones en secreto al Padre que ve en secreto. Este Padre, desde luego, representa el principio eterno de la mente siempre presente, la mente superior, la inteligencia creativa en el universo, que es el origen de todo. Entonces, cuando tenemos ese tiempo de ir adentro, al estar pensando en esas intenciones, en esos sueños, en esos deseos, estamos siendo escuchados por esa mente superior que está ahí, que no se mueve, que está siempre, pero que nos prepara para que se manifieste, para que se realice ese deseo en esta dimensión. Debemos llevar nuestras peticiones, nuestros pensamientos y nuestros deseos a algún lugar en nuestra conciencia simbolizada, como el armario y como el lugar secreto del Altísimo, donde la causalidad absoluta existe, sin estar condicionada por ningún hecho o circunstancia existente. El bien y el mal han desaparecido. Lo grande y lo pequeño se han fundido en la unidad. Estamos en la mente no dual, en la mente donde somos uno. No hay chico, grande, no hay bien ni mal, no hay ninguna división. Todo es uno y todo es amor. Y la causa creativa recibe nuestro deseo de primera mano, directamente por completo. Y ahí estamos listos para esa realización de ese gran sueño, de ese gran deseo. Y si logramos hacer por lo menos 40 días, las cuarentenas son importantes y Jesús hizo cuarentena, pasó 40 días en el desierto. Si logramos hacer 40 días, estar muy pendientes de esto, de este silencio, de este ir a nosotros mismos, de este dejar de distraernos con lo de afuera, nuestra vida cambia completamente. Bueno, pues los invito a hacerlo, los invito a practicarlo todo lo más que se pueda. Cada quien sabe cómo está su vida, cuáles son los mejores momentos. Somos una expresión individualizada, no hay receta, sino que cada quien, lo importante es que esté consciente de esto y busque el espacio. Entonces los invito mucho a hacerlo. Les agradezco mucho por haber estado conmigo y los seguimos esperando en las pláticas edificantes. Gracias, hasta luego.